¿Cómo están? Bienvenidos a After Office de Ex Ante, dedicados a las mujeres en alta dirección y hoy día con un tema fascinante como es el marketing. Estamos hoy día con la directora ejecutiva de la consultora Alma Brands, directora de empresas, forma parte además del círculo de marketing de ICARE y del Consejo de Sistemas B, tiene cargos además en empresas de las cuales por supuesto también le vamos a preguntar. Carolina Alschwager, bienvenida a nuestro After Office de Ex Ante. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Catalina, muchas gracias por la invitación, muy contenta. Tenemos tanto que conversar sobre los desafíos del marketing en estos tiempos. La transformación de la pandemia aceleró en muchos casos la digitalización de las empresas. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el marketing visto desde tu mirada en estos tiempos? Muchos desafíos. Yo partí hace varios años en este mundo. De hecho, desde que formamos la consultora, que es Alma Brands, que ya son casi 15 años. De hecho, hemos hecho un ejercicio para mirar qué significa hacer marketing hoy día, ¿no? Y hay cambios súper importantes. Un cambio muy grande es que cuando antes se trabajaba en el mundo del marketing, se trabajaba para construir el posicionamiento de las marcas, ¿no? Era como, sí, vamos a construir una identidad, un par de atributos claves, distintivos, diferenciadores que nos separen de la competencia. Hoy día el desafío es mucho más profundo y nos hemos movido de la era del posicionamiento al desafío de construir propósito en las empresas. Y cuando hablamos de construir propósito, es mucho más que construir imagen. No es solamente construir 2 o 3 atributos que diferencien mis productos y servicios, es construir una identidad dentro de las organizaciones que tenga un rol social, que se haga cargo del impacto que tiene en el entorno, y eso implica meterse en la cultura de las empresas y en la relación que las empresas tienen no solamente con los clientes y los consumidores, con las comunidades, con la sociedad, etc. Ese es una gran transformación. Y que tiene algunas otras implicancias, ¿no? Otra implicancia muy importante es que ya no podemos vender imagen, sino que tenemos que vender identidad. Y eso significa que lo que comunicamos, lo que decimos, tiene que tener un sustento súper concreto, súper claro, ¿no? No podemos vender, ¿no es cierto?, simplemente aire, no podemos vender una imagen que sea como una cáscara, porque esa cáscara se desarma si no está el sustento concreto detrás de las promesas que hacemos para los clientes, para los consumidores. Esas son algunas de las transformaciones. Lo otro que decías tú, por supuesto, yo creo que es la más evidente. Toda la transformación digital, todo este mundo de redes, de plataformas, de canales, de medios a través de los cuales nos informamos, nos comunicamos, nos conectamos, transforma profundamente la manera de construir percepciones, construir ideas, relacionarnos, conversar, comunicarnos, etcétera, y eso es un desafío permanente. Hay más, Nosotros hablamos, cuando hablamos de 10 años, hablamos de las 10 transformaciones, ahora cuando hablemos de los 15, probablemente hablar de 15 transformaciones. Sí, pues me imagino también en la incorporación de equipos diversos, etcétera. Te quería preguntar, Carolina, ya que tú también estás en el directorio de Canal 13, lo importante que hoy día para la empresa es comunicar. Claro, conectar a través de los distintos canales de comunicación que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, como son las redes sociales, pero usarlos efectivamente para conectar con la gente, con la ciudadanía, con sus consumidores, con su entorno, etcétera. Eso también, a mí es una sensación probablemente mía, pero me gustaría que tú me comentaras, es que eso es algo también que ha costado, como que permee, que penetre en los empresarios chilenos, ¿o no? Sí, yo creo que, mira, toda la crisis de confianza que vivimos ya hace más de 8 años aproximadamente, ¿no? No solamente ha arremecido porque ha llevado a que las empresas tengan que revisar el cómo hacen las cosas y el cómo se relacionan con el entorno, sino que han tenido que revisar también sus principios de cómo comunicar. Yo creo que vivíamos también en un contexto en donde para las empresas era bueno ser una empresa de bajo perfil, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que no se decía mucho, ¿no? Si se decía algo, era en el plano, ¿no es cierto?, de la comunicación, del marketing de productos y servicios, pero se sabía poco de las empresas, se sabía poco de sus liderazgos, se sabía poco de los colaboradores, de cómo era el trato internamente en las organizaciones, de qué es lo que hacían con las comunidades, etcétera. Y ese vacío es riesgoso también, porque el silencio también comunica, y el que las empresas no estén dispuestas a, de alguna manera, compartir lo que hacen de una manera genuina, de hecho, compartirlo primero con sus propios trabajadores y desde ahí con el resto del entorno,
es súper necesario para poder tener una información más completa respecto de qué significa ser y hacer empresa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy día uno sí ve cambios y transformaciones. Hay empresas que antes comunicaban muy poco y hoy día logran transmitir el espíritu de sus equipos, de sus líderes, su capacidad de innovación, el compromiso que tienen. Y es muy necesario, ¿ah? Y es muy necesario que sea consistente. Y no es de la empresa hacia afuera, como te digo, es de la empresa hacia adentro, cuando la gente que trabaja dentro de la empresa empieza a tener más contenido de los cuales sentirse orgulloso, parte, etcétera, es súper relevante para poder construir una identidad hacia afuera que sea robusta. Así que ese cambio yo creo que se ha ido produciendo, todavía falta, pero yo creo que hay una transformación en los liderazgos respecto de la importancia que es comunicar. Sí, eso es muy interesante. Los escándalos de colusión, ¿pasaron la cuenta a las empresas chilenas desde el punto de vista de la confianza? Porque claro, si bien fueron casos puntuales con amplia repercusión mediática, con mucho impacto además en el bolsillo de las familias chilenas, eso ha costado que se pueda superar desde el punto de vista como del inconsciente o del consciente colectivo. Mira, yo siempre hablo como o sea, primero, sin duda que tuvo un impacto, y un impacto que ha durado mucho tiempo. No es un impacto que no pueda cambiarse. Hemos visto, nosotros hacemos este estudio que tú me comentabas antes, y Sí. creo que es el estudio de la confianza que las personas tienen hacia las empresas, y hemos visto empresas que han vivido situaciones de crisis y que han logrado ir paulatina, progresiva, lentamente, pero sostenidamente, recuperando niveles de confianza. Pero no es inmediato, ¿no? La confianza toma tiempo construirla, toma muy poco tiempo destruirla, y reconstruirla toma más tiempo aún, ¿ya? Entonces, sin duda que nos ha pasado la cuenta, pero yo creo, y siempre hablo como del lado luminoso de la crisis de confianza, y algunos pensarán que soy muy idealista, pero creo que la crisis de confianza también pone en la mesa temas de los cuales no hablábamos y que son súper relevantes a hablar. Yo creo que ha puesto en la mesa de manera súper abierta la conversación de qué significa ser una buena empresa o qué significa ser una buena empresa para nuestra sociedad. Cuando hablamos de confianza, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando simplemente de ser una empresa que da respaldo, que da garantía de que no va a fallar? ¿O estamos hablando de otros valores que tienen que ver con la humanidad, que tienen que ver con la honestidad, que tienen que ver con la responsabilidad, con la empatía, con la preocupación genuina por los intereses de las personas? Entonces, yo creo que si bien efectivamente los casos de colusión han tenido un impacto en la crisis global en Chile hacia las empresas y cuesta recuperarla y cuesta ganarla, también han puesto al centro una conversación súper necesaria que nos lleva a tener mayores niveles de conciencia y desde ahí también nos permite actuar distinto y mejor. Exacto. Desde ese punto de vista, vuelvo al tema inicial de la entrevista. El propósito de la empresa hoy día ya no es solamente tener un balance positivo, utilidades o ser el producto más vendido. Hay mucho más detrás de las empresas hoy día. Sí, absolutamente. De hecho, hiciste un buen resumen, porque probablemente antes uno podía sintetizar bien, ¿no es cierto?, los intereses de la empresa o las características de la empresa en función de sus desafíos de negocio, que tenían que ver con responder más bien a los accionistas, ¿no?, en ciertos Claro. objetivos de negocio, o en el fondo en los temas que tienen que ver con la construcción de posicionamiento, atributos, características distintivas de personalidad, ¿no es cierto?, que me distinguen frente a la competencia. Hoy día, tener una marca con propósito, tener una empresa que tenga propósito, implica definir cuál es el aporte y cuál es el rol que yo tengo en el mundo más allá de lo que vendo, cuál es el rol social que tengo, cuál es mi compromiso con las necesidades sociales no resueltas, cuál es mi compromiso con las preocupaciones medioambientales y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cambio climático y el planeta que queremos construir a futuro, pero también de manera muy importante, cuál es mi aporte en lo que es el construir un espacio que favorezca la satisfacción y la realización de las personas que son parte de mi organización. Y eso a veces yo creo que todavía falta. Hemos avanzado en la construcción de propósito, las empresas están reflexionando, pensando y definiendo qué aporte quieren hacer hacia la sociedad, pero si no nos miramos hacia adentro y entendemos muy bien, ¿no es cierto?, cómo aportamos desde el lugar de trabajo para que las personas que están ahí adentro se sientan realizadas y satisfechas, probablemente hay una parte que estamos obviando. Y ahí te quería compartir algo muy bonito que escuché hace poco, que nos hizo mucho sentido y que probablemente vamos a incorporar. Que siempre se produce la contradicción. Uno dice, bueno, ¿qué significa ser una empresa con propósito? Si yo tengo esta causa, ¿no es cierto?, o este sentido de existencia que va más allá, ¿lo estoy cumpliendo? Bueno, mirémonos para adentro. ¿Y qué significa construir propósito hacia adentro?
y compartíamos con Aaron Hurst, que es una persona que escribe acerca de la economía del propósito, y dice, mira, hay 3 cosas que son súper importantes que ocurran dentro de las organizaciones, y nosotros también nos metemos ahí. Uno, que hayan relaciones significativas. Imagínate que pasamos prácticamente gran parte de nuestro día despierto trabajando con otros en una organización, virtual, presencial, etc. Pero si no hay relaciones significativas de confianza dentro de una organización, probablemente no vamos a avanzar. Segundo, tenemos que sentir que contribuimos a algo que sea más importante que simplemente un objetivo, una meta funcional transaccional, que aportamos a otros, que aportamos al entorno, que aportamos a la sociedad. Y el tercero, tenemos que sentir que nos desarrollamos, que vamos avanzando, que vamos aprendiendo, que vamos creciendo. Y eso no significa simplemente la retribución económica, significan otras formas de aprendizaje y desarrollo. Esas 3 variables son fundamentales para construir propósito: relaciones significativas, impacto, contribución y aprendizaje y desarrollo. Ay, qué buena. Estamos con Carolina Altschwager, directora ejecutiva de Alma Brands. Ella también es directora de varias empresas, forma parte del Círculo de Marketing de ICARI y del Consejo de Sistemas B. ¿Cuánto importa hoy día para los consumidores la honestidad de una empresa a la hora de elegir por un producto u otro? Bueno, y creo que nosotros lo que hemos visto es que hay 5 variables que construyen confianza. Lo que quisimos hacer nosotros fue como desmenuzar. La confianza vemos que cae, pero bueno, ¿qué podemos hacer para gestionarla? ¿No? Porque si nos quedamos como con el dato, ¿cierto?, de este debilitamiento, es poco lo que podemos hacer. Y dentro de estas 5 variables, entre las cuales una es la honestidad y la transparencia, es la variable más significativa, es la variable más importante. El sentir que del otro lado están siendo genuinos, me están tratando con la verdad. También hay harto de que no están siendo asimétricos, no me están ocultando información, estoy recibiendo la información que necesito, me están diciendo la verdad si me lo van a resolver o no me lo van a resolver, en cuánto tiempo o no, etc. Pero la honestidad es súper importante y sin duda que hay industrias o hay categorías en las cuales la honestidad es más importante que otras, pero si lo miramos como un agregado en comparación a los otros que son responsabilidad, que es como cumplir las promesas, hacerse cargo de los errores, la empatía, que es la preocupación por los intereses, el respaldo y desempeño, que es hacer las cosas bien, y la cercanía, la honestidad y la transparencia es la más relevante de todas. Así es. Desde ese punto de vista, tu rol en el Consejo de Sistema B de Empresas es súper importante porque en el fondo la gente hoy día también premia y valora ese tipo de iniciativas, ¿no? Absolutamente, es que son señales concretas de un compromiso distinto. Entonces, cuando uno participa en el mundo de Sistema B, que tiene que ver con un compromiso no solamente declarado, sino que tangible, materializado a través de una certificación, que es una certificación que dice, es verdad, esta empresa, ¿no es cierto?, está haciendo o está teniendo iniciativas muy concretas en términos de su impacto social, en términos de su impacto medioambiental, en términos de su gobernanza. Entonces hay señales como concretas y materiales que permiten mostrar que las cosas van hacia allá. Y yo creo que también para el consumidor, para las personas, para la sociedad, son relevantes ese tipo de cosas, porque dejan de ser promesas, son promesas sustentadas, ¿no? Y lo otro que es muy interesante del Sistema B es que las empresas se certifican, pero los estándares de certificación van evolucionando permanentemente, ¿no? Y pasa igual con otros aspectos, ¿no es cierto?, de nuestra vida. Cuando logramos un cierto estándar, entonces los estándares empiezan a subir y son más exigentes. Entonces tenemos que hacer un poco más para hacerlo un poco mejor en relación a las personas, en relación a los trabajadores, en relación a las comunidades, etcétera. Qué buen tema. Carolina Altschwager, hoy día, bueno, hemos escuchado como nuevo concepto del marketing el dolor del cliente, ¿no? Que uno lo relaciona mucho como con el sector privado, con el consumidor del supermercado o de algunos servicios. Pero hay dolores también en el consumidor entendido como los ciudadanos, como consumidores del servicio del Estado, de distintos servicios como la salud, algunos, no sé, registros, oficinas públicas, etcétera, que también son importantes de mirar. Absolutamente. O sea, yo te diría que el tema de entender cuál es el dolor de los clientes o de los ciudadanos se da en todo ámbito de servicios, públicos o privados, ¿no? Uh-huh. Es más, cuando uno pregunta a las personas cuáles son las necesidades no resueltas, normalmente estamos hablando de servicios que tienen un carácter bastante público. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de las pensiones, estamos hablando de la seguridad ciudadana, estamos hablando de la educación, pero también estamos hablando de un montón de otros servicios públicos, ¿no es cierto?, que nos resuelven temas legales, financieros, etcétera. Y opera de la misma manera, ¿no?
Incluso, bueno, en gobierno uno ve hoy día que existe una institución que es el laboratorio de gobierno, que trasciende a los gobiernos, ¿no es cierto?, que han ido cambiando y que tiene que ver con una institución dentro del gobierno que pretende, ¿no es cierto?, mejorar, innovar en lo que tiene que ver con los servicios públicos, hacerse cargo de que este concepto de dolor o de viaje del cliente que se relaciona con un servicio a lo largo del tiempo y que en ciertos momentos hay situaciones críticas que hay que resolver es súper importante. Y también ahí quisiera meter un tema en donde empiezan a aparecer desafíos de dolores que exigen la colaboración público-privada, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos a los temas de salud y vemos los temas de listas de espera y tal vez el servicio público, ¿no es cierto?, no puede por su estructura, etcétera, resolver las necesidades de la sociedad, es el minuto también de conectar y de llamar a otros, al sector, y de integrarse, ¿no?, y de buscar la manera de encontrar soluciones en pos de resolver las necesidades sociales que trascienden al final si uno es de un sector o de otro. Entonces, me fui para otro lado, pero los dolores aplican para un lado y para otro. Y la resolución de los dolores no siempre están única y exclusivamente resueltas en uno de los sectores, sino que a veces demandan de la colaboración e interacción de ambos. Sí. ¿La diversidad de equipos ayuda a entender mejor, Carolina? Te lo pregunto por tu rol como mujer presente hoy día más en la alta dirección. O sea, que haya diversas miradas. ¿Mejora la experiencia finalmente de los servicios o ventas de productos? Absolutamente, yo creo que es súper necesaria. Lo que uno ve también como tendencia en estos cambios también de las empresas o incluso el mundo del marketing, es como la necesidad de integrar una mirada humanista a una mirada que ha sido, no sé, más bien tal vez a veces financiera, comercial o incluso a veces de logística, ¿no? Sí. Pero esta diversidad de miradas también trasciende el que existan mujeres nomás en los directorios o mujeres nomás en los equipos ejecutivos. Yo creo que es un tremendo aporte porque efectivamente aporta la diversidad de experiencias, vidas, competencias, etcétera. Pero también es súper relevante que empiece a existir diversidad también de formaciones, de profesiones, ¿no? Yo soy un bicho raro, por ejemplo, en los directorios. Soy mujer y soy psicóloga. Cuando habitualmente, no soy joven, pero soy como en el promedio de edad no tan adulto. Y claramente eso aporta diversidad a directorios que tienden a ser más adultos, que tienden a ser más ingenieriles, donde hay más bien hombres, ¿no? Pero se requiere la mirada de los diseñadores, se requiere la mirada de los sociólogos, se requiere complementar la mirada tradicional con una mirada mucho más humanista. Y eso, sin duda, que aporta tanto a la capacidad de observar, a la capacidad de tomar conciencia de cosas que son relevantes, como también a la mirada creativa de cómo podemos resolver estos temas. Entonces, y eso a nivel de directorios, a nivel de equipo ejecutivo, incluso a nivel del mundo del marketing que me preguntabas al principio, hoy día se requiere una mirada mucho más diversa y más integradora. Hoy día estamos viendo que las empresas tienen que mirar la sustentabilidad, tienen que mirar los temas de experiencia de cliente, tienen que mirar los temas de transformación y digitalización y el mundo de los negocios de futuro. Entonces, también es súper importante incorporar nuevas generaciones, ¿no? A veces generaciones que uno dice, bueno, pero no tienen tanta experiencia, pero tienen una mirada diferente del mundo. ¿Y qué pasa si nos integramos? Y yo creo que es la mirada integrada la que tiene más potencia, porque la experiencia es valiosa, pero la mirada nueva es tremendamente valiosa también, y las perspectivas de formación nos permiten entender la realidad con mayores niveles de conciencia. Sí. Carolina, bueno, tú eres hoy día directora ejecutiva de Alma Brands, ¿no es cierto? Enfocada en el marketing, en el trabajo y valoración de las marcas, pero también eres directora de Horizon, que sé que cambió de nombre, directora de Canal 13, asesora del directorio de Trendy y directora de Late. Además eres mamá, además eres psicóloga y también deportista. Yo me imagino que estás en un momento de tu vida súper entretenido, pero muy exigente también desde el punto de vista laboral, ¿no? Es verdad, siempre he sido un poco intensa para mi vida, porque yo creo que si relato lo mismo hace algunos años atrás también hubiera dicho un montón de cosas. Pero bueno, sin duda hoy día mis hijas están más grandes, he tenido la posibilidad de formar una empresa con un tremendo equipo, un equipo también que está comprometido con lo que estamos desarrollando, con lo que estamos generando, con las transformaciones que tenemos que seguir haciendo, y eso me ha dado la posibilidad de empezar a participar en otros espacios. Es súper interesante participar en el mundo, por ejemplo, de los directorios y mirar el desarrollo de la empresa y las oportunidades de la empresa y los desafíos de la empresa con una perspectiva, ¿no es cierto?, más amplia.
el poder participar en proyectos de carácter social que tienen un valor y que son un aporte también a la comunidad. Y bueno, y seguir haciendo las cosas que personalmente me gustan y que me alimentan la salud de mi cuerpo, mi salud en términos de la curiosidad que tengo por otras cosas. Me mantengo siempre estudiando cosas nuevas. Siento que al final este mundo que tiene que ver con las empresas, tú decías que estamos en el mundo del marketing, pero se nos ha ampliado finalmente mucho más allá del marketing. Nosotros hoy día estamos trabajando, cuando hablamos de propósito, hablamos de la estrategia de la compañía y cómo eso impacta la estrategia de negocio, cómo eso impacta la cultura organizacional de esa empresa. Entonces, la verdad es que esta cuestión es inagotable y la única forma de poder como acompañar los desafíos que tenemos en este mundo y en este mundo que ojalá sea un mejor mundo para nuestras nuevas generaciones es explorar, es buscar, es abrirse, es ampliar conciencia y eso es algo que me nutre muchísimo. Súper interesante, se nos pasó volando el tiempo. Carolina Alzheimer, directora ejecutiva de Alma Brands, directora de empresas, psicóloga, muchas gracias por haberte dado el tiempo para haber estado hoy día en After Office de Exante. Un gusto. Muchas gracias, Cata. Nos vemos, que estés muy bien. Nos vemos. Hasta pronto.